Muchísimas gracias. Qué bueno que todavía tenemos tanto quórum después de la comida que a uno como que anda ya medio cansado. Pero evidentemente todas las conferencias han estado muy a la altura. Me corresponde hablar de este tema tan complejo para nosotros los cirujanos oncólogos, sobre todo luego de todos estos tratamientos, radioterapia, quimioterapia, que nos crean en algunos escenarios un poquito de dolor de cabeza al momento de intervenir un paciente oncológico. Como agenda voy a hablar un poquito de la introducción, la fisiopatología de la coagulación, los trastornos de la coagulación en pacientes oncológicos, las estadísticas de una unidad oncológica quirúrgica en República Dominicana, cómo han cambiado luego de la incorporación de los materiales hemostáticos y unas breves conclusiones. Existen claras evidencias de que la depresión nutricional que se produce en los pacientes oncológicos va a causar trastornos a nivel inmunológico, humorales, celulares y hormonales, que a su vez van a crear un trastorno a nivel de la coagulación que va a ser deleterio para el proceso de la cicatrización y por ende va a terminar en infecciones incluso del sitio quirúrgico. Esto ocurre porque las células tumorales derivan una gran parte de su energía a lo que es el metabolismo de la glucosa y a la producción de ácido láctico en ese tejido que ha tenido una hiperactividad tumoral. Los trastornos de la coagulación en los pacientes prequirúrgicos son más frecuentes de lo que nosotros sabemos y son pocos documentados. Desde el 2001, la Sociedad Internacional de la Trombosis conceptualizó la coagulación intravascular diseminada como un síndrome adquirido que se caracteriza por la activación y la diseminación no controlada de la coagulación. Es más frecuente en sepsis, en trauma y en los pacientes oncológicos. El paciente con cáncer anticoagulado de por sí o que se haya anticoagulado por un trastorno o un tromboembolismo representa un gran reto para los cirujanos oncólogos. Muchos factores incrementan el riesgo de sangrado y ellos son la localización del tumor y los tratamientos que han recibido. Aquí recogemos cuáles son los pacientes que nos ponen a temblar cuando tenemos diagnósticos oncológicos, pero que a la vez tienen algunos temas de base. Primero, parte del riesgo es la localización del tumor, la presencia de metástasis, la vasculatura tumoral, la necesidad de cirugía más o menos frecuente, urgente, la necesidad de procedimientos diagnósticos o de soportes invasivos, que tengan pacientes, que tengan una trombocitopenia debido al cáncer o a su tratamiento, que hayan utilizado fármacos antitumorales que provoquen de por sí unos trastornos en la coagulación, coagulopatías causadas por el propio cáncer, insuficiencia hepática, insuficiencia renal y una pérdida de peso de más de 60 kilogramos. Que resulta que si ustedes ven, la mayoría de los pacientes que recibimos en esas unidades oncológicas son en etapa localmente avanzada, lo que los hace que muchos de ellos tengan 2 o 3 de estos riesgos. La fisiopatología de la coagulación en condiciones normales, para que se produzca la activación del sistema de coagulación por su vía extrínseca, se necesita de una activa respuesta inflamatoria para que se puedan liberar los factores de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y el sistema de complemento. La función del endotelio vascular y el glicocáliz son anticoagulantes y procoagulantes. El anticoagulante por encima de este. Un desequilibrio que ocurra en uno de los dos puede derivar o que el paciente tenga una predisposición a tromboembolismo o, en su defecto, a hemorragias. Para los factores procoagulantes a nivel de la vía intrínseca, van a estar bien estimulados por el factor de von Willebrand que se produce a nivel del endotelio vascular, que lo que va a hacer es a liberar o a motivar la adherencia plaquetaria. A nivel de la vía extrínseca, a través del factor tisular, va a unirse al factor 8 para finalmente formar la trombina. La trombina sintetizada se va a unir a la plaqueta y al factor de von Willebrand en aquel lugar de la lesión para producir finalmente el tapón hemostático o fibrina. La excesiva liberación de trombos, entonces, ¿qué va a provocar? Un trastorno de los factores de la coagulación, de la plaqueta y de los factores anticoagulantes, como el CS, la antitrombina 3, perdiendo entonces la generación de trombina.
Para que esto no ocurra, debe de existir un control efectivo en lo que es la fibrinolisis, que va a hacer la fibrinolisis que va a provocar que ocurran los productos de la degradación de la fibrina. Y esto se va a activar cuando circulan cantidades excesivas de coágulos. Eso es en condiciones normales. En los pacientes que tienen trastornos de la coagulación a causa de enfermedades oncológicas, el cuadro de CID se va a dar por factores procoagulantes que se van a liberar a nivel de las células tumorales, que son el factor tisular y el factor procoagulante del cáncer. Se ve mucho en los tumores sólidos, en los pacientes que tienen enfermedades metastásicas, en linfomas, en aquellos que tienen ya un escenario de trastornos vasculares, de trastornos de la plaqueta y de factores de coagulación. Si está vigente la generación de trombina en ese grupo de pacientes y no hay un control efectivo de la fibrinolisis, entonces se va a producir lo que es la hipercoagulabilidad. Son aquellos pacientes entonces cuya tendencia va a ser a la formación de trombos. Sin embargo, si lo que ocurre es que hay una fibrinolisis exacerbada como consecuencia de la anexina 1, va a producir un mayor descenso de los factores de la coagulación y entonces una hemorragia. Por ende, la liberación de factor tisular y la formación de fibrina son marcadores de progresión tumoral. A raíz de conocer esto, quise hacer una recogida del comportamiento que teníamos en los pacientes que estábamos operando en los 3 últimos años en esa unidad oncológica. En el 2021 operamos 4.835 pacientes y se realizaron 25 reintervenciones por sangrado. En el 2022, 5.320 pacientes y se realizaron 28 reintervenciones por sangrado, en sentido general, siendo aproximadamente un 0.5%. No es mucho, pero un sangrado, en el caso de pacientes oncológicos, el simple hecho de una reintervención ya va a predisponer nuevamente al paciente a que tenga una probabilidad de que el sangrado vuelva a repetirse porque el trastorno de la coagulación va a ser severa. En el 2023 operamos 4.747 pacientes, 45 pacientes, en una unidad oncológica quirúrgica que maneja un volumen oncológico muy alto de pacientes biliopancreáticos, cirugías digestivas, cabeza y cuello, y ahí está maxilofacial, con cirugías muy complejas, otorrinolaringología, con cirugías sumamente complejas, tumores mamarios, entre otros. En ese grupo de pacientes tuvimos, en sentido general, 41 complicaciones para un 0.86% en relación a la totalidad. De esos 41 pacientes, tuvimos solamente 11 pacientes con sangrado. O sea, bajamos probablemente al 40% de los pacientes que se habían manifestado en el 2022 y en el 2021. Cuando fuimos al servicio de cabeza y cuello, que fue donde nosotros comenzamos a estimular más el uso de hemostáticos, porque la mayoría de los pacientes de cabeza y cuello van a tratamientos de radioterapia y quimioterapia y posteriormente se hacen las reintervenciones, a no ser que sea una enfermedad de tiroides inicial diferenciada, que se opera inmediatamente, pues nosotros recogimos esa población. De ese grupo de pacientes, de esos hubo una presentación de complicación en 7 casos. De esos, solamente en 4 pacientes se observaron sangrados. La distribución de casos en relación al sangrado en la cirugía de cabeza y cuello de la unidad oncológica quirúrgica en el 2023, de los 985 pacientes que se operaron, representó el 0.4%. Eso no de la totalidad, que la totalidad era de 4.750 pacientes en sentido general. ¿Qué nosotros hemos ido estimulando? Bueno, tenemos sellantes hemostáticos de colágeno reabsorbible que nos ayudan con el proceso de estimular los factores de la coagulación propios del paciente.
Tenemos otros materiales hemostáticos que actúan con dos componentes sumamente importantes, fibrinógeno humano, trombina humana y cloruro de calcio, que simulan o que imitan la última fase de la coagulación de conversión de fibrina en fibrinógeno. Otros materiales que nos ayudan bastante son materiales que tienen hidrogel sintético y polietilenglicol, que nos ayudan con cirugías sumamente complejas, donde este hemostático resiste incluso 5 veces la presión sistólica y pueden haber sellado incluso a nivel vascular. Entonces, para llevar a casa, es muy importante considerar lo siguiente. Primero, saber frente a qué pacientes estamos hablando, son pacientes oncológicos. Deben de considerarse la evaluación y valoración prequirúrgica de todo lo que es el fibrinógeno, calcio, dímero D. Valorar el uso de hemostático con factores sintéticos de la coagulación para evitar los sangrados postquirúrgicos. Continuar las investigaciones de la efectividad, incluyendo de la disminución de la linforragia, que actualmente eso es una evaluación que estamos haciendo, sobre todo en las patologías mamarias. La importancia de medir la posibilidad de trastornos de coagulación garantizarían incluso seguidas complicaciones como dehiscencia de la anastomosis, la cantidad de transfusiones e incluso la muerte secundaria de sangrados no controlados. Muchísimas gracias.